Respetados estudiantes, el tema a tratar en esta sesión de hoy lleva por nombre organismos internacionales, creación y economía internacional. Hoy vamos a conocer de cerca un poco más los organismos internacionales, cómo se relacionan y qué papel juegan estos organismos en la sociedad, ¿cierto? Vemos que a veces escuchamos el Banco Mundial, el Fondo Internacional Monetario, el PNUD, ¿sí? Muchos organismos que se encuentran allí en nuestra sociedad, ¿cierto? En tiempo moderno. Vamos a iniciar con la siguiente pregunta, la temática. ¿De qué se encargan los organismos internacionales? ¿De qué se encargan los organismos internacionales? ¿Alguien por acá me podría ayudar con esa pregunta? Un voluntario. Yo digo que se encarga de velar o hacer cumplir los derechos en general. Ya habrán unos que se encarguen de cumplir o velar por los derechos humanos en general, otros sea por los derechos de la mujer, otros sea más que todo como el Banco Nacional interviniendo en cuanto al Fondo Monetario y todo eso. Yo digo que es para defender a aquellas personas que son vulnerables, por decir así, en cuanto a sus derechos. Muy bien, Shari, es cierto. ¿Quién más? ¿Alguien más que desea participar en esta mañana, el día miércoles? Mateo Díaz, ¿tú qué nos dices, Mateo Díaz? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, profe, mi opinión es lo que de organismos internacionales. ¿Sí? ¿De qué manera los organismos internacionales? ¿De qué se encargan los organismos internacionales? Josué, ¿tú qué nos puedes decir, Josué? Bueno, profe, yo siento que estos organismos se encargan de velar específicamente de cada derecho principal de los seres humanos, o específicamente también de los niños, o también pueden defender el planeta, o atacar actividades las cuales no nos benefician. Sí, son más que todo que defienden, según voz, voto, campaña, asociaciones y todo eso. Estos organismos internacionales que van a llegar aquí, ¿cierto? No son nuevos. Algunos están cuando ya culmina la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría, para poner un orden, ¿cierto? Porque imagínense si no existieran organismos, es así que existen organismos, el mundo está en guerra, ¿cierto? Estos organismos, que todo internacional, como dicen ustedes, es certero. Brindar ayuda, cuidar los derechos humanos, pero también brindar ayuda económica, ¿cierto? A otros países. ¿Sí? Por eso, sin el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ¿cierto? Más que todo son prestaciones de acceso a gran escala. Claro que algunos brindan ayuda, es verdad, como la Cruz Roja, ¿cierto? En tiempo de guerra, de auxilio, desastre, ¿sí? Compañías que se humanizan por la sociedad, ¿cierto? Ciertos organismos internacionales son para brindar ayuda, ¿cierto? Y algunos para bajar los índices de pobreza, ¿cierto? Como el PNUD, ¿cierto? Bajar los índices de pobreza que existen a nivel mundial. Vamos a ver que hay países muy desiguales. A pesar que están en capitalismo, que se están desarrollando, son desiguales, ¿cierto? Un caso de ello es Colombia, que es un país muy desigual, ¿sí? Todos aquí en Colombia están en las mismas condiciones. Y es un país en la lista de países más corruptos a nivel mundial. Ahora sí vamos a entrar en temática. Se llama organismos internacionales, organizaciones internacionales, a todas aquellas asociaciones o grupos organizados, cuya área de acción se extiende más allá de las fronteras de un estado o nación, y que poseen una estructura orgánica permanente centrada en el cumplimiento de algún tipo de objetivos en el entorno de bienestar común. Aquí lo que se busca con estos organismos internacionales es el bienestar común, el entorno como son los objetivos.
Estos organismos se trazan unos objetivos específicos para cumplirlo, ¿cierto? Es como usted hoy aquí en el grado 10, usted se traza un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Salir bien en el área de geografía y historia. Objetivo final, o fin último, ganar el año, ¿cierto? Pasar por medio del grado 11. Se trata de agrupaciones internacionales, muy bien estructuradas, independientes de los estados en donde actúan, y que persiguen diversos objetivos informativos, humanitarios, integracionistas, etc. Se encuentran sujetas al derecho público internacional, poseen capacidad jurídica y en algunos casos capacidad autónoma de obrar. Miren que estos organismos internacionales, ¿cierto?, poseen capacidad jurídica. Por ejemplo, la Cruz Roja puede entrar en cualquier país, ¿cierto? Esa ayuda humanitaria que le va a brindar a diferentes zonas, ¿cierto? Que están en conflicto, o todo el mundo necesita ayuda, ¿cierto? Otra parte que necesitan la capacidad autónoma, son autónomos de poder obrar por cuenta propia. Por ejemplo, la ONU ya hace un llamado a todas las naciones cuando hay un momento de guerra. Imaginemos que por X y motivo se dio la Tercera Guerra Mundial, que Dios nunca permita eso. La ONU va a hacer un llamado, ¿cierto? Un llamado de no a la violencia, no a la guerra. Pero con aquellos países que salieron del contexto y quieren hacer la guerra, sí vaya una tregua. Se va a sentar, se vaya un diálogo para encontrar una solución. Miren, aquí en Colombia, cuando fue los diálogos de paz, ¿cierto? La ONU hizo un llamado, una asociación, vamos a hablar, vamos a llevar una medida para acabar esta violencia que ha durado más de 60 años, 50 años, ¿cierto? Vamos a terminar, ¿sí? Llega un acuerdo antes de que este trasfondo pase a otro contexto, que sería ¿cuál? La violencia, el desastre, ¿cierto? Que ya hemos vivido eso, pero no que hemos vivido otro periodo de violencia, ¿cierto? Las organizaciones internacionales pueden o no estar conformadas por diversos estados nacionales, o pueden simplemente obrar como un organismo de mediación y cooperación. Por eso se establece mediante diversos tratados internacionales, dotados de reconocimiento legal y formal. Miren que hoy en día conocemos muchos tratados, ¿cierto? El Tratado de Libre Comercio, el PNUD, ¿cierto? La ONU, la CEPAL, ¿sí? Conocemos un montón de sistemas internacionales, tratados que permiten que otros países interactúen con otros países, ¿cierto? Ojo, un punto importante. Allí también juega un papel fundamental los aranceles de cambio, los aranceles de impuestos. ¿Cómo así? La exportación de otros productos a mi país. Por ejemplo, usted hoy en día pidió, digamos que el último iPhone, pidió los últimos Nike, los últimos Adidas, cualquier producto de una marca reconocida. Esa marca viene de otro país, llámese otra localidad, llámese Singapur, llámese Nueva York, llámese Alemania, etcétera, llámese donde quiera venir su producto. Al momento que llega a Colombia, sí, usted lo compra por un precio, pero si llega a la casa de aduana, vemos que allí sus aranceles tienen un valor adquisitivo. Por ejemplo, miren que su papá es comerciante, tiene un, un salón de comercio, ¿sí? Un salón de venta, tiene un almacén que vende calzado, vende ropa bien bonita, pero él no la trae de Colombia, la trae es ropa norteamericana. Al momento que llega ese producto a Colombia, tiene un valor adquisitivo de arancel, ¿cierto? Uno tiene que pagar un impuesto por ello, que puede ser un poquito más elevado, ¿cierto? Por eso que en la casa de aduana hacen control de todas las exportaciones que se traen del exterior. Tipos de organismos internacionales. Existen diversas formas de clasificar los organismos internacionales. Algunas de ellas propuestas por la Organización de las Naciones Unidas, en base a su naturaleza y el modo que se constituye. Generalmente esto significa distinguir entre los que poseen representación del Estado y las que no. Del siguiente modo. Miren que algunas son representaciones propias, reconocidas por gobernaciones propias, ¿cierto? Pues son un modo de constituyente, una modo de constituir, ¿cierto? De generar representación del Estado, ¿sí?
Por ejemplo, miren que el Fondo Internacional Monetario, ¿cierto? Un tipo de organismo internacional conocido que presta dinero a países en vía de desarrollo o países desarrollados, ¿cierto? Ojo, pero lo que no hace estos tipos de organismos es prestar o incentivar dinero para la violencia, para crear un armamento más fuerte, ¿cierto? Aquí lo que se va a buscar mejorar el acceso, mejorar la calidad de vida, lo que nos va a permitir violencia, ¿cierto? Por ejemplo, estos organismos internacionales le dieron la espalda a África, le dieron la espalda a África, porque a pesar de que se sentaron con ellos, ciertos países africanos se sentaron con ellos a dialogar, a terminar la guerra bélica que existen entre ellos mismos, esto no se sentaron la ayuda. A pesar que llegó la Cruz Roja, miren el contexto que se vive allá, llegó la Cruz Roja, llega ayuda humanitaria, comida, alimentos, agua potable, tomaron los alimentos. ¿Y qué hacían ellos? Los vendían mejor. Esa ayuda que fue de muchas personas a nivel mundial, esa ayuda fue vendida, ¿cierto? Para algunos grupos rebeldes comprar armamento para llegar otra vez a sus zonas de guerra. Organismos internacionales gubernamentales. En estos organismos internacionales gubernamentales, ¿cierto? Lo vamos a encontrar muchas características. Aquellas conformadas por diversos estados que se comprometen a cooperar y a adherir las líneas de la organización. A través de emisarios que hablan por su nombre, frente a sus socios asociados. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas manda un emisario, ¿cierto? A hablar con, digamos, con ciertos sectores de país. Vamos a firmar un tratado, vamos a un tratado de comercio, vamos a firmar un acuerdo de paz. Porque ustedes están haciendo una ola de violencia, que el mundo exterior lo está viendo y lo tiene ustedes mal visto. Perdón. Si es Colombia, una parte de Colombia lo ven allá afuera, el exterior lo ven como Colombia es violencia, Colombia es cocaína, ¿cierto? Pero otra parte que muestra lo bueno de Colombia, dicen que Colombia no es solo eso, ¿cierto? Jóvenes, todo país tiene su aspecto oscuro, ¿cierto? Todo país va a tener un aspecto oscuro. Entonces, las organizaciones internacionales gubernamentales son aquellas que están reconocidas por diversos estados, ¿es cierto? Que se comprometen a cooperar en sí a las ayudas. Por ejemplo, esta organización de las Naciones Unidas, que muchos países las integran, dan un aporte económico, ¿cierto? Para ayudar a ciertas sociedades. Organismos internacionales no gubernamentales, las ONG, ¿cierto? Aquellas que no están conformadas por los estados, sino por actores privados, agrupaciones sociales, organizaciones humanitarias o ecológicas, sin fines de lucro, que actúan en distintas regiones como alternativas a los poderes estatales. Otra forma de clasificación distingue entre los organismos de tipo permanente que poseen historia propia y aquellos no permanentes, que surgen para resolver un episodio puntual y luego desaparecen. Estas ONG, ¿sí? Organizaciones internacionales no gubernamentales, no tienen acceso con redes propias, ¿sí? No son conformadas por el Estado. Si no son conformadas ¿por qué? Por sectores privados, llámese empresas privadas o personas famosas, ¿cierto? Miren, hay personas como Shakira, Juanes, mega famosas, ¿cierto? Que hacen conciertos por la paz, hacen conciertos por ayuda humanitaria, ¿cierto? Recolectar el fondo para poder ayudar a ciertas sociedades de Hamburgo. Miren que hace tiempo, si no estoy mal, en el año 2005, por allá en ese tiempo, Juanes y Shakira hicieron un concierto con Carlos Vives para generar fondos para ayuda humanitaria de Venezuela en aquel momento. A veces existe en esta ayuda gubernamental, sí, que países que nos necesiten, sí, pero miren que nadie se ha puesto el corazón por Colombia, que Colombia nos necesita también, ¿cierto? A veces nosotros los colombianos somos los hipócritas, ¿sí? Tenemos dolor ajeno por otros países, pero no tenemos dolor ajeno por nuestro país, ¿cierto? Por las personas que están aquí, por los indígenas, por las personas que están asesinando, por las niñas que tienen, las mujeres que hoy en día salir a la calle es algo peligroso, ¿cierto? Porque no hay seguridad aquí en Colombia. Como tal, el 100% no está la seguridad. Entonces, esta ONG, que son participaciones de grupos privados,
que van a permitir organizaciones o ayuda humanitaria o ecológica, ¿cierto? No tienen un fin lucro, ¿cierto? No se lucran de otras partes. Por ejemplo, voy a vender este producto, voy a ayudar a la gente para que me ayuden a mí, no. De esta forma acá no va a pasar, ¿cierto? El fin último de esta ONG es buscar ayuda para brindar acceso a poblaciones vulnerables. Funciones de los organismos internacionales. Las organizaciones internacionales pueden cumplir determinadas funciones, de acuerdo al espíritu al que obedece y a las necesidades puntuales de sus estados, de sus miembros, procurando siempre una acción concertada, aunque a veces unilateral, y en torno al bien común. Algunas de funciones pueden ser dos puntos. Primera, resolución pacífica de disputas. La mediación en ocasión de conflicto, por ejemplo, para evitar la guerra, establecer un comité de veedores en situación crítica, servirle de espacio neutral para el debate. Los diferentes conflictos de violencia que se presentan a nivel mundial. Colombia se hizo uno de estos, ¿cierto? Colombia, cuando fue el acuerdo de paz, ¿cierto? Se fue en La Habana, viene con un mediador, hay, ¿cierto? Una parte neutral para escuchar el debate y los bandos opuestos que pedían, ¿cierto? Regulación conjunta de desarrollo científico tecnológico. De vez en cuando se hace necesario debatir los alcances de una tecnología. O saber y poner normas para protección de la humanidad. O para conservar cierto talento ético de un descubrimiento puntual. Tiene que otro parte del organismo se va a fundamentar en la parte de desarrollo científico y tecnológico, ¿cierto? La nueva tecnología. No hace verdad que van a prestar dinero o van a ayudar a cierto país a crear un armamento que destruya la raza humana, ¿no? Esto es en pro del avance de sociedad, del avance tecnológico, ¿cierto? Por ejemplo, miren que con este cuento del coronavirus se aportó mucho capital monetario, ¿cierto? Para encontrar rápidamente una vacuna que evite la creciente muerte a nivel mundial que está dando, ¿cierto? Eso sí lo apuestan ellos. Un desarrollo científico, tecnológico o una evolución tecnológica para que esté en pro de la sociedad. Por ejemplo, miren que China está buscando la creación de una moto voladora, ¿cierto? Un carro volador. Está en ello. Otro punto que va a luchar, que se va a ver aquí reflejado es luchar contra la pobreza. Esto es lo que va a buscar muchas organizaciones, luchar contra la pobreza, ¿sí? La cooperación económica y la ayuda humanitaria se pueden efectuar de manera conjunta y coordinada para lograr mayores resultados en caso de desastres naturales, crisis humanitarias o secuelas de guerra. Vemos que en muchas zonas del mundo, ¿cierto? En muchos contextos de países, hay personas que hacen hambruna, personas que se van a la cama sin comer, personas que solamente comen una sola comida, personas que no tienen para pagar su servicio, personas que están en la nada. Esto se ve en muchos factores. Desigualdad social, crisis humanidades que están viviendo, secuelas de la guerra, ¿sí? Despojo de sus hábitats, ¿cierto? Es muy común ver esto en muchas zonas del país, aquí en Colombia, ¿cierto? Y en otros países. Limitar el poder de los estados. A través de la vigilancia conjunta, los estados miembros se comprometen a adherir a ciertos códigos políticos y humanitarios, ya que en caso de violarlos podrán ser sancionados por la organización. Se va a limitar el poder de los estados, ¿cierto? No hace verdad que el día de mañana Colombia, que quiere comprar estos aviones militares de 14 billones de pesos, que parece un escándalo, es un escándalo, jóvenes, porque no estamos en guerra con nadie. Compró esos aviones, el día de mañana va a poner la guerra a Rusia. ¿Ah? Entonces, aquí se va a intervenir, ¿cierto? Aquí se va a limitar el poder de los estados, ¿cierto? No gastar más de lo que debe y comprar armamento militar, ¿para qué? ¿Con quién va a luchar? ¿Ah? Eso es lo que se va a buscar aquí en esta parte, limitar el poder de los estados. Propiciar acuerdos económicos para impulsar el desarrollo conjunto regional mediante el libre mercado entre regiones y los pactos económicos de diversas naturales. Listado de organismos internacionales.
Entre el listado de organismos internacionales jóvenes vamos a encontrar el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado de las Naciones Unidas, cuyas funciones son establecer las normas del sistema monetario internacional, prestar asistencia técnica. Los expertos del Fondo Internacional Monetario realizan estudios sobre la economía y la política cambiaria de los Estados miembros, asesoran el diseño e implementación de las políticas monetarias y fiscal, y en la creación de instituciones como cuáles, bancos centrales y similares, en la obtención y tratamiento de datos estadísticos. También se ayuda en la formación de funcionarios y expertos locales. Además, también lleva a cabo exámenes sobre la evolución y tenencia de la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional establece ciertas normas del sistema monetario, ¿cierto? Internacional, va a estudiar la economía de ciertos países. Si la moneda es buena, la moneda no se evalúa. Miren que el caso de Venezuela. Miren el caso de Venezuela, hoy en día circulan dos monedas, la moneda propia y la moneda extranjera. Vemos que el valor adquisitivo de ese país perdió mucho, ¿cierto? Su moneda propia perdió su capacidad, ¿cierto? Lo perdió mientras se impuso otra moneda. Hoy en día es muy fácil ver que en Venezuela circula el patrón dólar. El dólar circula ya, ¿cierto? Ese dólar americano. Entonces dicen, no, que ese es un dólar venezolano. Mentira, es un dólar propio, ¿cierto? Otra moneda que está muy devaluada es la moneda colombiana, ¿cierto? Que no tiene un peso real adquisitivo a gran escala en la economía mundial, en el comercio, ¿cierto? Miren que en México se maneja el mismo peso colombiano, ¿cierto? Pero el peso mexicano tiene un valor adquisitivo más alto que el peso colombiano. Recordemos que una de las economías más devaluadas del mundo también es la colombiana. Pero también el Fondo Monetario, ¿qué va a hacer? Va a prestar asistencia técnica, ¿sí? También puede prestar dinero, ¿cierto? A cierto grupo de países. Además de esto, se encarga de financiar a los países que tienen dificultades en su balance de pagos. Estadística que recoge las transacciones transfronterizas o que quieren hacer una reforma estructural en su política. En la actualidad, este organismo tiene 184 países miembros y su sede está en Washington. Desde mayo de 2004, su director gerente es Rodrigo Rato, anterior ministro de Economía en el último gobierno del Partido Popular. El cargo de director gerente ha sido ocupado en la mayoría de veces por europeos. Otra parte de este Fondo Internacional Monetario va a financiar a ciertos países que tienen dificultad en su balanza de pago, ¿cierto? Es para todo un dinero. Ojo, pero también con esto se va a llevar una deuda, ¿cierto? Muchos países se van a endeudar. Colombia en repetidas ocasiones ha prestado dinero al Fondo Monetario y no ha sido para mejorar la educación, para mejorar el aspecto social, la parte de salud, no. Algunos políticos lo toman para su aprovechamiento, enriquecimiento ilícito de propios de ellos, ¿cierto? Dinero ajeno. Que nosotros somos los que pagamos ese dinero, ¿cierto? Los impuestos tan altos que estamos pagando hoy en día. El grupo del Banco Mundial o Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la BIRS. El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, conocido coloquialmente como Banco Mundial, se creó en julio de 1944. También el acuerdo de Bretton Woods, con el propósito de ayudar a la reconstrucción y fomento de los territorios de los países miembros, facilitando la inversión de capital. El Banco Mundial, junto con 7 miembros, ¿cierto? Como lo es el Fondo Internacional Monetario, son consideradas las instituciones de Bretton. Miren que esta parte, señores, este Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional, a veces se forman alianzas, ¿cierto? Para prestar cierta cantidad de dinero a ciertos países. Países que tienen una balanza muy baja, ¿cierto? Países que necesitan una inversión propia. Miren que Colombia ha hecho inversiones, ha prestado dinero a gran escala a estos grupos internacionales, ¿sí? Al Banco Mundial y al Fondo Internacional Monetario. Estos estudios, ellos hacen un estudio, ¿sí? Un estudio de caso, para ver si la cantidad que se está pidiendo
va a ser prestada, ¿sí? Si la cantidad que se está pidiendo Colombia va a ser prestada, ¿en qué tiempo tiene que ser pagada? Al igual que sucedió con el Fondo Internacional Monetario, Rusia tampoco se convirtió en socio del banco. Rusia tampoco se convirtió en socio del banco en 1944. Su sede también está en Washington, D.C. Es uno de los organismos especializados en Naciones Unidas y también tiene 184 países miembros. Porque todos los que quieran entrar al Banco Mundial deben también integrarse al Fondo Internacional Monetario. El sistema de voto, al igual que el Fondo Internacional al igual que el del Fondo Internacional Monetario. También también ponderado cada país. Posee 250 votos, más un voto por cada nación, por cada nación. Miren que estos países hacen elecciones, ¿cierto? Para tomar aquí decisiones propias, ¿cierto? De prestar cierta cantidad de dinero. El FMI, el FMI, ¿cierto? Que uno integrante de, de gran escala de este Banco Mundial, o este Banco Internacional, ¿cierto? Tiene 184 países miembros que le ayudan, ¿cierto? Le ayudan en ello. Están acogidos bajo su tutela. El banco presta dinero con dos finalidades básicas. La reconstrucción de los países afectados, ¿sí? Pueden ser afectados por muchas causas, violencia, el hambre, la desigualdad social, ¿cierto? Mejorar su estructura. El fin es prestar dinero, ¿cierto? Eso es lo que busca el Banco Mundial, pero unos aranceles, unos impuestos algo elevaditos, ¿cierto? Y a partir de 1961 se dedica en exclusiva a la ayuda al desarrollo para los países más atrasados, mediante proyectos específicos que no puedan ser financiados de manera convencional porque su monto sea elevado. Requieren bajos tipos de interés o tengan plazos de devolución muy largos. Los créditos del Banco Mundial son normalmente a largo plazo, hasta los 20 años. Los proyectos pueden ser energéticos, infraestructuras, de desarrollo industrial, etcétera. Perdón. Ahora, algo importante que va a ocurrir aquí, ¿cierto? Es que el Banco Mundial hace un préstamo. Hace un préstamo, digamos que le hizo un préstamo a Colombia para mejorar las vías, para construir vía 4G, para construir puentes que no se caigan, porque los puentes que construyen aquí ahora se caen, ¿cierto? Puentes peatonales. Le hago una pregunta a ustedes. Si a Colombia les prestan 14 billones de pesos, ¿cierto? 14 billones de pesos. ¿De cuánto va a ser el tiempo a pagar esa deuda? Alejandra, ¿tú qué me dices, Alejandra? Alejandra Rieta. Bueno, profe, la verdad no sabría decirle ahora a cuánto tiempo tendría que pagar esa deuda. No tengo el concepto claro. Alejandra Infazón, ¿tú qué me dices? ¿Quién del grupo me puede ayudar? Si a Colombia le presta una cantidad de dinero de 14 millones de pesos, un ejemplo, ¿en qué tiempo tiene que pagar esa deuda? Ese plazo que se va a dar para pagar esa deuda, jóvenes, es de cuánto? De 20 años, hasta los 20 años o menos de 20 años para pagar esa deuda, ¿cierto? Son proyectos que son energéticos para ayudar a la infraestructura de países que están en vía de desarrollo. Colombia, un país que está en vía de desarrollo, ¿cierto? Como le llaman muchas veces en muchas situaciones, países tercermundistas. Pero vemos que en tercer mundo hasta ahora no existe, ¿cierto? Vemos que somos países en vía de desarrollo que Colombia aún no quiere progresar. Y tiene las condiciones para hacerlo, pero no lo busca o no lo realiza como se debe, ¿cierto? Por eso estamos como estamos. Algunos bien, algunos mal. Seguimos. Organización de las Naciones Unidas, la ONU.
creada al término de la Segunda Guerra Mundial, para suplir la fallida Liga de las Naciones. Tiene como objetivo fundamental servir de espacio neutro para el debate entre las naciones y así solventar las disputas entre ellas, sin llegar a la guerra o brindar los conflictos una opción diplomática, en presencia del resto de los países del mundo. Además, tiene numerosas comisiones especializadas en el fomento de la cultura, la igualdad, la educación, la salud, etc. La ONU se va a encargar, nació al final de la Segunda Guerra Mundial. Vemos que cuando estaban en la disputa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el mundo se fumó un caos, no sabía ni qué hacer, ¿cierto? Cómo llevar esto a cabo. Para que no sucediera otra vez nuevamente una guerra como esta entre países, la ONU sacó unos acuerdos, ¿cierto? A sentarse a negociar, buscar una estrategia no a la guerra, ¿cierto? No a la violencia. Pero aún así hay países que aún están en conflicto, ¿cierto? Por ellos mismos, ¿cierto? Ya la ONU no puede intervenir ahí si usted quiere matar a otro, ¿cierto? El objetivo fundamental que va a tener la ONU va a ser de servir de espacio neutro para un debate, ¿cierto? Por eso vemos que las naciones se reúnen, hacen reuniones, hacen debates, puntos clave, para combatir muchas desigualdades, muchas disputas que se va a dar, ¿cierto? En todo esto en torno a la guerra. Hay que buscar una solución a ello, ¿cierto? Otros puntos clave que va a tener la ONU va a ser en el fomento de la cultura, la igualdad y la educación, ¿cierto? Va a reducir los índices de alfabetismo a nivel mundial, ¿sí? El alfabetismo, reducirlo y mejorar también la salud, ¿cierto? Brindarnos ayuda, estudiar el tipo de cultura. Miren que Colombia, la ONU lo considera como un país multilingüístico, multicultural, ¿cierto? Que tiene una variedad cultural muy, pero muy hermosa, muy grande, ¿cierto? También tenemos otra organización, la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, perteneciente actualmente a Naciones Unidas. Este organismo, creado en 1919 y consolidado en 1947, persigue el mejoramiento de las condiciones laborales mundiales mediante la creación y fomento de lugares de trabajo, la regulación mínima de las condiciones, la provisión y persecución del trabajo infantil o trabajo forzoso, etc. Desde la Revolución Industrial nacen estos organismos, ¿cierto? La OIT nace para velar por los derechos fundamentales del trabajador, que no sea explotado, ¿sí? Por ejemplo, si las horas honorarias son 8 horas, ¿cierto? De allí para allá, si te traes una hora más, es horas extras. Si el dueño, si el jefe no paga esas horas extras, usted lo puede acusar, lo puede demandar por ello, porque lo están sobreexplotando. Otro punto que va a hacer hoy es la persecución del trabajo infantil, que el niño no se le debe explotar, ¿cierto? Creo que en muchos lugares como México es normal eso. Aquí en Colombia es normal que muchos niños trabajen y no estén en la escuela, ¿cierto? Esto es lo que va a hacer la OIT, luchar por los derechos de los trabajadores.